Al año, más de 700.000 personas se rinden ante la vida y toman la triste decisión de acabar con su existencia. Este video, sin embargo, no se centrará en el acto del suicidio activo, tema que abordaré en otra ocasión. En cambio, nos enfocaremos en el suicidio pasivo, en esos pensamientos de muerte que abruman nuestra mente. Exploraremos los comportamientos peligrosos y autodestructivos que cometen las personas que sufren esta condición, y así tal vez puedas entenderte de por qué haces lo que haces o comprender por qué tu ser querido está destruyendo su vida. Déjame en los comentarios si alguna vez has tenido pensamientos suicidas y cómo los has superado. Esto ayudará a quien después los lea. Y no te olvides de suscribirte y dejarme un like. Ya te he dicho que 700.000 personas se suicidan cada año en todo el mundo. Lo que no te he contado es que este número es irrisorio comparado con los millones y millones que consideran la muerte como una salida práctica. Estas personas, quizás sin buscar activamente terminar con sus vidas, se encuentran en un estado de suicidio pasivo, comportamientos peligrosos y autodestructivos, manifestaciones externas de una lucha interna profunda y silenciosa. Norman Cousins, quien fue un activo defensor de la medicina holística, dijo una vez: "La muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos". Esta reflexión nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que muere dentro de nosotros? Esperanza y sueños son lo que muere dentro de nosotros. Esto hace que nos sintamos atrapados en el laberinto del suicidio pasivo. Son estos destellos de futuro, estas visiones de lo que podría ser, lo que se desvanece primero ante las embestidas constantes de la desesperación. Sin esperanza, el deseo de seguir adelante se desvanece. Sin sueños, la dirección y el propósito de la vida se nublan. Cuando perdemos estos faros de luz, lo que realmente estamos dejando atrás es nuestra conexión con la esencia de lo que significa estar vivos. Los sueños nos impulsan a alcanzar más allá de nuestras circunstancias actuales, a imaginar un mundo mejor, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. La esperanza, por otro lado, es el combustible que mantiene encendido ese impulso, incluso en los días más oscuros. La pérdida de estos aspectos vitales nos lleva a un estado donde las acciones y decisiones autodestructivas comienzan a parecer racionales, incluso deseables, como una forma de escape de un presente que parece insoportable sin ellos. Y esa es precisamente la cuestión, el escape. Nos sumergimos en comportamientos dañinos como el alcoholismo, la drogadicción y tantos actos negligentes, no por una inclinación natural hacia la autodestrucción, sino como un intento desesperado de huir de la desesperación que nos consume. Estas acciones, lejos de ser meras decisiones erróneas, son gritos silenciosos por ayuda, señales de que la lucha interna ha alcanzado un punto crítico donde el dolor emocional supera la capacidad de soportarlo. Ahora entiendes por qué te emborrachas cuando sientes dolor emocional, por qué abusas de tu cuerpo cuando te han roto el corazón, o por qué haces actos sumamente estúpidos cuando has perdido a algo o a alguien a quien más amabas. ¿Te logras entender un poquito más del porqué de tus acciones? ¿O puedes entender a esa persona que hace poco criticabas? Tal vez no quiera ser como es, y sus actos solo sean el reflejo de un ser que perdió sus más grandes sueños y la esperanza de que mañana sea un día mejor. Estar sumido en pensamientos negativos y el deseo de morir sin el acto directo de atentar contra la vida lo han definido como suicidio pasivo, pero yo, en este video, lo defino como una persona que perdió lo que nos hace seguir adelante, sueños y esperanza. Y sí, viene la parte donde te digo cómo superar todo esto y los métodos que tienes que seguir para ello. Créeme, analicé muchos métodos, algunos mejores que otros, pero solo pude encontrar uno que mi corazón aceptaba y me gritaba que era el correcto, y se resume en una frase: no estás solo. En los momentos más oscuros, cuando parece que el mundo entero se ha vuelto en tu contra, cuando sientes que tu alma está demasiado cansada para seguir adelante, recuerda esto: siempre hay una mano amiga, un hombro familiar donde encontrar consuelo o un profesional de la salud al que poder acudir. La vida, con todas sus tormentas, también está llena de refugios seguros y corazones dispuestos a compartir tu carga. Y si en algún momento
sientes que las puertas se cierran, que incluso aquellos a quienes llamas familia o amigos parecen alejarse, hay una promesa eterna en la que puedes confiar, una promesa que nunca se romperá. Deuteronomio 31:6 nos recuerda las palabras de un Dios que promete estar siempre a nuestro lado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te aterrorices ante ellos, porque el Señor tu Dios va contigo, nunca te dejará ni te desamparará. Esta no es solo una frase, es una verdad en la que puedes apoyarte en los días más difíciles. Dios nos asegura que, sin importar lo profundo del pozo de desesperación en el que nos encontremos, Él está allí para levantarnos, para limpiar el polvo de nuestra tristeza y reavivar en nosotros esos sueños y esperanzas que creíamos perdidos. En su presencia encontramos la fuerza para enfrentar otro día, para soñar de nuevo, para creer en la posibilidad de un mañana mejor. Entonces, ve adelante, levántate y lucha. Encuentra fuerza en el apoyo de tus seres queridos para superar los desafíos que enfrentas, recordando siempre que tienes un Padre Celestial que nunca te dejará solo. La elección final es tuya. Solo tú puedes decidir cómo responder a tus problemas. No actúes como un cobarde sometiéndote a tus problemas. Sé valiente ante estos y dale un golpe duro a tu desesperación. Recuerda, juntos podemos mucho, solos muy poco.